Ahora vamos a estudiar otra característica de la materia, que es que puede cambiar de fase, y ya se las había comentado. O sea, el estado sólido, nosotros podemos, aplicándole sobre todo mayor energía, o sea, mayor temperatura, va a pasar del estado sólido al estado líquido. Disculpen. El estado líquido, también nosotros en el proceso, vean que del estado sólido al estado líquido se conoce como fusión. Y del estado líquido, si todavía aumentamos mayor la energía, eso recuerden que a nivel, ¿cómo se puede aumentar la energía de un sistema? Aumentando la temperatura. Entonces pasamos del estado líquido al estado gaseoso. También se pueden dar los procesos contrarios. Si del estado gaseoso disminuimos la energía o comprimimos el espacio, o sea, aumentamos la presión, nosotros podemos llegar a la condensación, el paso del gas hacia el líquido, y después del líquido a sólido, al disminuir la temperatura, podemos llegar a la congelación. Existe el proceso directo, fíjense que del estado sólido pasa directamente al estado gaseoso. Eso lo pueden ver, se abren las refrigeradoras, el freezer, se van a dar cuenta que los hielitos se tiran como un humo, y entonces eso es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Ese proceso se conoce como sublimación. También hay las bolitas de naftaleno que se utilizan como para curar la ropa o cosas por el estilo. Dense cuenta que si las dejan, pasan del estado sólido al estado gaseoso. Y existe el paso contrario del estado gaseoso al estado sólido, siempre al disminuir energía, en donde no pasa por el estado líquido, sino que se convierte de gas a sólido, que se conoce como la deposición. Entonces todos esos son procesos de cambio de fase. Le voy a intentar explicar qué es lo que sucede en cada uno de esos cambios de fases. Y además que existen energías que acompañan los cambios de fase. El calor de función. Fíjense que nosotros, el sólido, si nosotros empezamos a aumentar la energía, o sea, aumentamos la temperatura, lo que vamos a provocar es que empiecen a vibrar las partículas del sólido, hasta llegar a dejar de estar en posiciones fijas. Vean que el sólido mantiene posiciones fijas, y pasando a estar en libertad de moverse unas con las otras, que es el estado líquido. Para poder lograr romper esta estructura tan ordenada, se necesita lo que se conoce un calor de fusión, que el calor de fusión es el que rompe. Primero, vean que vamos a estar aumentando la temperatura y entonces empiezan a vibrar. Y después, cuando se rompe ya la estructura en la red cristalina del sólido y se pasa a un estado más desordenado, que es el líquido, entonces ahí tendríamos el calor de fusión. También existe el calor de solidificación, que es cuando el líquido comenzamos a enfriarlo hasta que ya de un paso pasa de estar desordenado a ordenado, que es el estado sólido, que ese sería el calor de solidificación. Luego tenemos del líquido hacia la vaporización. Vean que los líquidos, ese sería el calor de vaporización. Es el calor necesario para separar las unidades del estado líquido, dejando de estar asociadas entre sí y quedando totalmente separadas. Entonces, en el estado líquido, todavía las partículas están muy cercanas entre sí, existen muchas atracciones entre ellos, pero al aumentar la energía, lo que hacemos es que esas atracciones dejan de ser importantes y las partículas se separan por completo. Entonces aquí tendríamos el estado gaseoso, en donde las partículas ya están totalmente separadas, totalmente libres unas de las otras. Recuerden que aquí tienen que estar unidas, se pueden mover unas con respecto al otro, y aquí la posición es totalmente fija. Entonces, cuando rompemos todas las atracciones que existen en el líquido, recuerden que primero solo van a estar como vibrándose, y hasta que ya llega a haber tanta energía que se separan, es que llegamos a la vaporización y hemos suministrado el calor de vaporización. Este calor de vaporización aquí tenemos para diferentes sustancias. Fíjense que para el butano, esta parte aquí es el calor de fusión y este sería el calor de vaporización. Entonces sería 5 kilojoules por mol de fusión y 24 kilojoules por mol de vaporización. Para el éter dietílico, 7 kilojoules por mol de fusión, 29 kilojoules por mol de vaporización.
Para el agua, material que todos conocemos, el calor de fusión es de 6 kilojoules por mol y el calor de vaporización es 41 kilojoules por mol. O sea que vean que se requiere mucho mayor energía para que pase, al menos para todas las sustancias que tenemos aquí el ejemplo, para pasarlo del estado líquido hacia el gaseoso, que es el calor de vaporización, que para pasar del estado sólido al estado líquido. El proceso contrario, también que sería la solidificación de líquido a sólido, sería de 6 kilojoules por mol. Igual el proceso de condensación de vapor hacia el líquido sería 41 kilojoules por mol. El mercurio necesita 23 kilojoules por mol para pasar de estado sólido a líquido y 58 de líquido a vapor, que sería el calor de vaporización. Aquí tenemos un ejemplo. Vean que la temperatura, aquí para el caso, estamos a menos 20 grados Celsius y entonces va a permanecer sólido a la presión de una atmósfera. Recuerden que todo esto lo estamos considerando la presión atmosférica, o sea, la presión normal con que nosotros vivimos. Recuerden que aún así no es igual porque Tegucigalpa es una montaña, entonces la presión es un poco inferior a una atmósfera. Y todavía se puede a nivel de laboratorio disminuir, aumentar la presión y entonces tendríamos diferentes puntos de fusión y puntos de vaporización. Pero en esta parte de la clase lo vamos a hablar a una atmósfera de presión. Entonces pasaríamos de menos 20 grados Celsius hasta 0. Entonces se mantendría como sólido. Vean que después seguimos suministrando calor, pero el calor no va a llevar a que aumente la temperatura, sino únicamente rompemos toda esa estructura cristalina del estado sólido y la convertimos en donde las posiciones están fijas, y aquí estaríamos en una posición en donde existe un equilibrio entre el sólido y el líquido, hasta pasar totalmente al líquido. En este caso, vean que la temperatura se ha mantenido de 0 grados Celsius. Luego, volvemos a aumentar la temperatura, y entonces de 0 hasta 100 va a existir el estado líquido únicamente. Al llegar a 100 va a existir un equilibrio entre el líquido y el vapor. Entonces tenemos que en ese momento estamos rompiendo, estamos suministrando, todo este sería el calor de vaporización, este de aquí sería el calor de fusión, esta parte de aquí sería calentando el sólido, esta parte de aquí sería calentando el líquido, la vaporización, y finalmente ya por encima de 100 grados y haber suministrado el suficiente calor de vaporización, tendríamos el agua en estado gaseoso. Y entonces aquí, a partir de 100, por encima, únicamente tendríamos el vapor. Este es un diagrama de fases. Vean que a una atmósfera de presión por encima de 100 grados lo vamos a tener completamente como gas. A los 100 grados va a existir un equilibrio líquido-vapor mientras se suministra el calor de fusión. De 0 a 100 va a existir únicamente como líquido. A 0 grados va a existir un equilibrio entre el sólido y el líquido mientras se suministra o se retira el calor de solidificación. Y por debajo de 0 grados vamos a tener únicamente el estado sólido. Aquí tenemos la curva de calentamiento, que es exactamente esta misma figura, pero ahora ya con un diagrama con las temperaturas. Y entonces tendríamos, vean que comenzamos a menos 25, aquí sería calentar el hielo hasta llevarlo a 0 grados. Luego tendríamos de B a C, se suministra el calor de fusión, que sería este valor. Recuerden que para el agua teníamos que era de 6 kilojoules por mol, vamos a ver si es cierto. Sí. Y luego empezamos a calentar, de 0 hasta 100 tendríamos el agua líquida, y de 100 habría que suministrar todavía mucho calor de fusión, que sería este aquí. En este espacio de 100 grados tendríamos el equilibrio líquido-vapor, y finalmente ya por encima de 100 grados únicamente tendríamos el vapor. Aquí vean que tenemos este ejemplo que nos pone, calcule la cantidad de entalpía para la conversión. La entalpía, recuerden que es la forma de suministrar el calor a presión constante. Entonces, como lo estamos haciendo a una presión constante, hablamos de entalpía. La conversión de un mol de hielo a menos 25 grados Celsius en vapor de agua a 125 grados Celsius, a una presión constante de una atmósfera. Los calores específicos del hielo, agua y vapor son 2.09 joules por gramo Kelvin para el hielo,
4.18 joules sobre gramo Kelvin para el agua y 1.84 joules sobre gramo Kelvin para el vapor. Entonces, recuerden que el calor específico se define como la cantidad de energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de la materia. Y para el agua, el calor de fusión es de 6.01 kilojoules por mol y el calor de vaporización es de 40.67 kilojoules por mol. Nosotros aquí lo que tenemos es un mol de hielo. Entonces, como es un mol de hielo, recuerden que sería un mol de agua. El agua ya sabemos que tiene un peso de 18 gramos. Entonces, un mol lo pasamos a gramos, 18 gramos. El calor para elevar la temperatura desde menos 25, que está relacionado con esta figura. Vean, desde menos 25 hasta 0 es el hielo lo que estamos calentando. Entonces, ¿cuál es el calor específico del hielo? Es 2.09 joules sobre gramo Kelvin. Entonces, un mol lo convertimos a 18 gramos por 2.09 joules sobre gramo Kelvin. Vean que aquí se cancelan los mol con los mol, aquí los gramos con los gramos, y la diferencia de temperatura es desde menos 25 hasta 0, o sea 25 Kelvin. Y se cancelan aquí los Kelvin con los Kelvin. El resultado me da en joules y es de 940 joules. Lo convertimos a kilojoules. Recuerden que un kilojoules tiene 1000 joules y entonces tendríamos 0.94 kilojoules. Luego, vamos a seguir suministrando el calor, pero en ese momento no va a aumentar la temperatura, sino que suministramos el calor de fusión. Entonces pasamos de B hasta C. Desde B hasta C tenemos un mol por 6.01 kilojoules por mol, nos da 6.01 kilojoules, que habría que sumarlo a los 0.94. Luego vamos a subir la temperatura desde 0 hasta 100. Entonces en ese caso son los 18 gramos. Vean que aquí los moles se cancelan con los moles y me quedan en gramos. Por el calor específico del agua, 4.18 joules sobre gramo Kelvin. En ese caso se cancelarían los gramos. Y luego de 0 a 100 son 100 Kelvin. Entonces se cancelan los Kelvin con las Kelvin. Y el resultado es 7520 joules. Esto es igual a 7.522 kilojoules. Lo convertimos en kilojoules ya que todos los resultados lo tenemos en kilojoules. Y finalmente, debemos de suministrar el calor de vaporización. Este calor de vaporización es un mol por el calor de vaporización, que es 40.67 kilojoules por mol. Me da 40.67, lo aproximamos a 40.7 kilojoules. Ahora sumamos todos los calores, 0.94 más 6.01 más 7.52 más 40.7 más 0.83 me da 56 kilojoules por mol. Ahora aquí, para completar su estudio, recuerden que deben de hacer este ejercicio de aplicación. Es muy importante que afiancen el conocimiento realizando este problema. Ahora vamos a hablar de la presión de vapor. Vean que si nosotros tenemos aquí, imagínense, aquí el ejemplo es con etanol. Entonces lo tenemos en un recipiente, todo está en el estado líquido y aquí tenemos la medición de las presiones. ¿Qué sucede aquí? Vean que el etanol, ciertas partículas tienen la suficiente velocidad para escapar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, esas partículas pasan del líquido al gaseoso. Claro que después pueden estar regresando, pero siempre van a estar escapando, o sea, es un proceso dinámico, en donde al escapar crean una presión en el recipiente. Esta presión en el recipiente hace que, noten que aquí el nivel de los líquidos era igual, indicando que no había una presión en exceso en ningún lado. Sin embargo, al aumentar la presión, aquí tenemos que lo que ha disminuido en altura, y la diferencia aquí, esta altura, esta indicación, que sería la presión de vapor del etanol, o sea, la presión que están ejerciendo estas partículas de etanol que se escapan al estado gaseoso sobre el líquido que tenemos. Entonces esta parte de aquí, vean que se ha escapado. Ahora, esta presión de vapor es función de la temperatura. Nosotros tenemos que a una temperatura cualquiera existe que las partículas se están moviendo.
Hay muchas partículas que vean que tienen esta velocidad. Sin embargo, existen algunas que están muy rápidas. Por ejemplo, estas que están aquí. Y entonces esas se logran escapar del estado líquido hacia el estado gaseoso. Al aumentar la temperatura, vean que la energía promedio de todas las partículas, que es esta línea en rojo, aumenta y que la cantidad de partículas que pueden escaparse son mayor. Entonces, entre mayor temperatura tengamos, mayor va a ser la presión de vapor.